Tengo 79 años y durante mucho tiempo viví con un dolor constante en los tobillos. No era insoportable, pero estaba ahí, cada mañana al levantarme, cada vez que caminaba más de unos minutos, cada noche al intentar dormir. Era como una pequeña piedra en el zapato, solo que no podías quitártela nunca. Al principio pensé que era parte de la edad, algo normal. Es lo que toca, me decía. Lo asumí como si fuera un peaje inevitable por llegar a viejo. Mis hijos me decían que me moviera más, que hiciera estiramientos. El médico me dio un par de cremas y pastillas, pero nada parecía cambiar realmente. El dolor seguía, día tras día. Empecé a adaptar mi vida a ese malestar. Caminaba menos, evitaba subir escaleras, hasta dejé de hacer cosas que me gustaban, como ir al mercado caminando o jugar con mis nietos en el parque. No era consciente en ese momento, pero poco a poco, ese dolor me estaba quitando partes de mi vida. Todo cambió de una manera inesperada. En una conversación casual, escuché hablar de un aceite natural, no una medicina milagrosa, ni un producto comercial de esos que ves por televisión. Solo un aceite que alguien como yo había probado, con buenos resultados. No tenía nada que perder, así que lo probé. Y lo que pasó en los siguientes 4 días fue algo que jamás imaginé. No estoy diciendo que me curé por completo, ni que mi cuerpo volvió a ser el de cuando tenía 30 años. Pero por primera vez en mucho tiempo, dejé de sentir ese dolor constante. Volví a caminar sin miedo, a levantarme sin esa punzada que me recibía cada mañana. Hoy quiero contarte exactamente cómo lo hice, qué aceite utilicé, cómo lo apliqué, en qué momento del día y qué sentí durante ese proceso. No porque quiera venderte nada, sino porque sé lo que se siente vivir con dolor. Y también sé lo que se siente cuando, por fin, desaparece. Antes de seguir, me encantaría conocerte un poco más. ¿Cuántos años tienes y desde qué país me estás viendo? Escríbelo en los comentarios. Vamos a caminar este camino juntos. No puedo señalar un día exacto en que comenzó el dolor en los tobillos. Fue algo lento, como la lluvia fina que no parece importante hasta que descubres que estás empapado. Al principio, era solo una molestia leve por las mañanas. Me levantaba y sentía los tobillos un poco rígidos, como si necesitaran tiempo para despertarse, igual que yo. Caminaba unos pasos, estiraba un poco las piernas, y el malestar desaparecía. Pero con los meses, esa rigidez se fue quedando más tiempo. Lo que antes era un simple calentamiento matutino se convirtió en un verdadero obstáculo. Sentía que caminaba con peso, como si cada tobillo llevara un saco de arena colgado. No dolía fuerte, pero era incómodo, constante, frustrante. Sobre todo porque venía sin aviso y sin razón aparente. Luego vino el dolor. Empezó por las tardes, después de haber estado de pie cocinando o caminando más de la cuenta. Una sensación punzante, profunda, como si me clavaran algo por dentro. Me sentaba un rato, intentaba subir los pies, pero el alivio era muy poco. El dolor no desaparecía del todo, solo se escondía un rato, para volver más tarde. Y ahí fue cuando empecé a cambiar mi rutina, sin darme cuenta. Dejé de ir al parque a caminar como hacía cada mañana. Esa media hora que antes disfrutaba tanto, con el aire fresco y el sonido de los pájaros, se convirtió en una amenaza. Pensaba, ¿y si me empieza a doler a mitad de camino? ¿Y si no puedo volver? Dejé de ir. También dejé de cocinar recetas que requerían estar de pie mucho tiempo. Me gustaba preparar pan casero los domingos, pero amasar, mezclar y esperar ya no eran parte de mi semana. Me rendí sin pelear. Y quizás lo más triste fue dejar de decir sí cuando mis amigos me invitaban a salir. Ir a tomar un café, visitar una feria, caminar por el centro. Me inventaba excusas. Hoy estoy cansado, hace frío, la próxima semana, seguro. Pero la verdad era otra. No quería enfrentarme a ese dolor que llegaba cuando menos lo esperaba. Durante ese tiempo, había una pregunta que me rondaba en silencio. ¿Y si esto ya no se va nunca? Esa frase me daba miedo. Era como una condena que no quería pronunciar. A veces,
Por la noche, antes de dormir, me frotaba los tobillos con las manos y pensaba, ¿así será el resto de mi vida? Es curioso cómo algo tan pequeño, un dolor localizado en un lugar tan específico, puede afectar tanto. No solo mi cuerpo, sino también mi ánimo, mis relaciones, mis decisiones. Me sentía más viejo, más limitado, menos libre. Y nadie me preparó para eso. Nadie te dice que envejecer no siempre duele de golpe, sino que empieza con pequeñas renuncias. Hoy una caminata menos, mañana una receta menos, y de pronto te das cuenta de que te estás encogiendo por dentro. Fue en ese punto que supe que tenía que hacer algo. No podía seguir dejando que el dolor dictara mi vida. Cuando el dolor empezó a meterse en mi vida de forma más insistente, hice lo que cualquiera haría. Fui al médico. Me recetaron unas pastillas para la inflamación y una crema que, según decían, ayudaba a calmar las molestias articulares. Empecé con fe. Pensé, esto tiene solución, solo necesito un poco de tiempo. Los primeros días no sentí mucha diferencia, pero seguí el tratamiento al pie de la letra. Me tomaba las pastillas con las comidas, me aplicaba la crema por la mañana y por la noche, y me esforzaba por no quejarme. Le contaba a mis hijos que estaba siguiendo todo al pie de la letra. No quería preocuparlos. Pero la verdad es que no mejoraba. A veces incluso sentía que el dolor era más intenso o más impredecible. Un día podía caminar sin problema, y al siguiente no podía apoyar el pie derecho sin sentir una punzada. Volví al médico y me aumentaron la dosis de pastillas. Me dieron otra crema, esta vez con otro compuesto más fuerte, me dijeron. Fue entonces cuando empecé a notar efectos secundarios. Me sentía más pesado, con sueño todo el tiempo. Mi estómago se volvió más sensible. Empecé a tener náuseas y perdí el apetito. Y aún así, los tobillos seguían doliendo. En un momento, me miré al espejo y me sentí tonto. Estaba tomando pastillas que me quitaban las ganas de comer, me dejaban con malestar y no me daban el alivio que prometían. Me pregunté, ¿qué estoy haciendo? ¿Esto es realmente lo mejor que puedo hacer por mi salud? También probé masajes. Una vecina me recomendó una señora que venía a domicilio, muy amable, con manos firmes y experiencia. Me hizo masajes por varias semanas. Al principio era agradable, me relajaba, pero el dolor volvía al poco rato. Era como una tregua muy corta, nada más. Cuando la señora se iba, el dolor volvía a instalarse como si nunca se hubiera ido. Después intenté con remedios caseros, compresas calientes, agua con sal, vinagre de manzana, hojas hervidas. Todo lo que me decían, yo lo probaba. No me faltaba voluntad. Lo que me faltaba era resultado. Y fue ahí donde empecé a sentirme frustrado. No solo por el dolor, sino por la sensación de estar perdiendo el tiempo. Gasté dinero en medicamentos, en masajes, en productos que prometían más de lo que daban. Y cada vez que algo no funcionaba, me sentía más lejos de la solución, como si todo eso fuera parte de un juego injusto. Me sentí engañado. No por alguien en particular, sino por la idea de que la medicina siempre tiene respuesta para todo. Me di cuenta de que muchas veces lo que nos dan es apenas un parche, algo para que no nos quejemos demasiado, pero no una solución real. Y luego llegó la resignación, esa etapa en la que uno deja de buscar. Ya no compraba más cremas, ya no tomaba las pastillas con la misma fe. Simplemente aprendí a convivir con el dolor, a aceptar que esto era así, que ya no había nada más que hacer. Pero en el fondo, algo me decía que no podía rendirme, que tal vez, solo tal vez, había algo que no había probado, algo más sencillo, más natural, menos agresivo, algo que no viniera en una caja con un prospecto lleno de advertencias. Y ese algo apareció, aunque no de la manera que imaginaba. Fue casi por casualidad. Una de esas cosas que no planeas, que simplemente suceden cuando menos las esperas. Estaba en una reunión pequeña del centro de adultos mayores del barrio. Íbamos cada jueves a tomar un café, conversar, compartir alguna partida de dominó o simplemente hablar de lo que nos dolía esa semana.
A veces pienso que nos reuníamos más por necesidad de desahogarnos que por otra cosa. Ese día llegué con paso lento, como de costumbre. Me senté junto a Alfredo, un hombre mayor que yo por apenas 3 años, siempre sonriente y con una memoria prodigiosa. Al notar mi expresión me preguntó, ¿otra vez los tobillos? Le respondí que sí, que ya había probado de todo y que nada me ayudaba de verdad. Fue entonces cuando me dijo algo que me llamó la atención. ¿Y has probado aceite de árnica? Me sonó a planta, a cosa de antes, algo que mi abuela quizás habría usado. Me reí un poco, pero él insistió. Mira, yo tenía un dolor constante en la rodilla derecha. No me dejaba dormir. Me lo recomendó una amiga que estudió medicina alternativa, y lo apliqué 3 días seguidos. No desapareció del todo, pero ahora puedo caminar sin arrastrar la pierna. No me convenció de inmediato. Pero cuando alguien como Alfredo, que no exagera ni presume, te dice algo con esa tranquilidad, al menos te hace pensar. Esa misma tarde llegué a casa y busqué más información. Me metí a internet, leí foros, artículos, y descubrí que el aceite de árnica era conocido desde hace siglos por sus propiedades antiinflamatorias. No era una moda nueva ni una venta milagrosa. Incluso algunos médicos lo mencionaban como tratamiento complementario en ciertos casos. No reemplazaba la medicina tradicional, pero sí ayudaba a reducir dolor, inflamación y rigidez muscular. Seguí leyendo. Descubrí que no era el único aceite útil. Había también aceite de eucalipto, de menta y combinaciones específicas para articulaciones. Pero el de árnica aparecía una y otra vez como el más recomendado para dolores como el mío. Me tomé en serio la búsqueda. No quería caer en otro producto inútil. Consulté con un naturópata que atiende cerca de casa. Le conté todo: mi edad, mi historial, los medicamentos que había tomado. Me escuchó con paciencia y me dijo, no esperes un milagro, pero si lo usas bien, con constancia y sin dejar de moverte, notarás el cambio. Fue entonces cuando tomé la decisión, no por desesperación, sino porque sentí que era una opción que aún no había explorado. Era sencillo, natural, sin efectos secundarios conocidos. No perdía nada con probar, y quizás ganaba algo. Fui a una pequeña tienda naturista del barrio. Me atendió una señora amable que me explicó cómo aplicarlo. Me dio una botellita pequeña y me dijo, no es la cantidad, es la forma en que lo usas. Sus palabras se quedaron grabadas. Esa noche, después de cenar, me senté en mi sillón, me arremangué el pantalón, destapé la botella y sentí por primera vez ese aroma suave y terroso. Me puse unas gotas en la mano y empecé a frotar mis tobillos. No sabía si eso iba a funcionar, pero por primera vez en mucho tiempo sentí que estaba haciendo algo distinto, algo que no venía de una caja de pastillas ni de un prospecto con advertencias. No tenía muchas expectativas. Para ser sincero, pensé que al menos me relajaría un poco, pero no imaginaba que, 4 días después, algo tan simple iba a cambiar tanto. ¿Cómo lo apliqué exactamente durante 4 días? Cuando decidí empezar a usar el aceite, lo hice con calma, sin prisas, pero con una intención clara: seguir al pie de la letra las recomendaciones que me dieron. Me prometí que, durante al menos 4 días, iba a poner todo de mi parte. Nada más. No iba a tomar analgésicos, ni probar otras cremas. Solo este aceite, aplicado con cuidado, 2 veces al día. La rutina comenzó una mañana de viernes. Había dormido mal, otra vez por culpa del dolor en los tobillos. Me levanté con la misma rigidez de siempre, pero en lugar de resignarme, fui directo al baño, me lavé la cara, y luego me senté en el borde de la cama con la botellita en la mano. Lo primero fue calentar un poco el aceite entre las palmas. Solo unas pocas gotas, no más de lo necesario. Luego, con movimientos suaves, comencé a aplicarlo sobre el tobillo derecho. No tenía prisa. Lo froté con las yemas de los dedos, haciendo pequeños círculos, sin presionar demasiado. Después pasé al tobillo izquierdo. Me tomé unos 5 minutos en cada uno. Una cosa que me dijeron, y que comprobé,
es que el masaje es casi tan importante como el aceite mismo. No se trata solo de untar y listo. Hay que trabajar la piel, permitir que el aceite entre en contacto con los músculos y articulaciones y hacerlo con atención, como si uno le estuviera hablando al cuerpo con las manos. Después de aplicarlo, me quedaba sentado, sin moverme, entre 10 y 15 minutos. Aprovechaba para respirar profundo, cerrar los ojos y simplemente estar ahí, sintiendo el calor leve que dejaba el aceite. No era un calor intenso, más bien una sensación de alivio tibio, como cuando te tapas con una manta ligera en invierno. En la noche, repetía exactamente el mismo proceso. Lo hacía después de la cena, cuando ya sabía que no iba a moverme más. Me sentaba en el mismo lugar, tomaba el frasco y volvía a darme el masaje. Esta vez sentía que la piel estaba más receptiva, como si el cuerpo supiera lo que venía y lo esperara con gusto. Algo que considero importante decir es que no hice nada más durante esos días, ni pastillas, ni tés, ni ejercicios forzados. Solo el aceite, 2 veces al día, y un poco de fe. Porque sí, también hace falta creer, al menos lo suficiente como para darle una oportunidad real al tratamiento. Durante esos 4 días, evité forzarme. Caminé poco, pero no dejé de moverme del todo. Seguí con mis cosas, pero cuidando no sobrecargar los tobillos. No se trataba de quedarse quieto, sino de darles un respiro real. No fue una receta complicada, ni costosa. Solo requería algo que a veces cuesta más que el dinero: constancia y atención. Y eso fue lo que puse. Durante 4 días, el aceite se volvió parte de mi rutina, como lavarse la cara o tomar un café. Y al final de ese 4.º día, algo empezó a cambiar. Lo que ocurrió en esos 4 días no fue algo mágico ni repentino. No hubo un momento exacto en el que dijera, ya está, se fue el dolor. Pero sí hubo señales claras, pequeñas mejoras que, al sumarse, hicieron una gran diferencia. El primer día, lo que más noté fue la sensación. Al aplicar el aceite y masajear, sentí una especie de calor leve, agradable. No era ardor, sino una calidez suave que se extendía desde el tobillo hacia el pie. Lo curioso es que también había momentos en los que se sentía fresco, como si el aceite supiera cuándo calmar y cuándo activar. Esa noche dormí igual que siempre, con algo de incomodidad, pero hubo algo distinto. Me relajé más. No porque el dolor hubiera desaparecido, sino porque tenía esperanza. Y eso, aunque no lo parezca, ayuda mucho. El segundo día fue cuando noté la primera señal real. Me levanté y, al apoyar los pies en el suelo, sentí menos rigidez. Antes, los primeros pasos del día eran lentos, torpes, como si mis tobillos no quisieran colaborar. Pero esa mañana fue distinta. Todavía sentía molestias, sí, pero no esa dureza de costumbre. Caminé hasta la cocina sin hacer pausas. Me sorprendió tanto que me senté en silencio, solo para ver si era verdad o si era mi mente jugando conmigo. Durante el resto del día, el dolor seguía presente, pero con menos intensidad. Era como si el volumen hubiera bajado. Seguía ahí, pero ya no dominaba cada paso, cada movimiento. El tercer día fue el punto de inflexión. Me levanté más ligero, más seguro. Caminé por la casa sin apoyarme en los muebles, cosa que llevaba semanas evitando. Pude estar de pie más tiempo sin que el malestar apareciera de inmediato. Cociné un plato sencillo de pie, sin tener que sentarme a la mitad. Recuerdo que por la tarde salí a la puerta de casa y caminé unos metros por la acera. Nada del otro mundo, pero algo que no hacía desde hacía tiempo, por miedo a quedarme a medio camino. Ese pequeño paseo fue como recuperar un trozo de libertad. Volví a entrar con una sonrisa. Y llegó el 4.º día. Ese día me desperté y por primera vez en mucho tiempo no pensé en mis tobillos al ponerme de pie. No sentí esa punzada, ni ese peso en las articulaciones. Me moví con naturalidad, casi olvidando que había tenido dolor. Me di cuenta de lo que estaba pasando no por la presencia de algo, sino por su ausencia.
Fue entonces cuando pensé, siento que volví a tener mis tobillos, como si me los hubieran devuelto. No perfectos, no como a los 30, pero sí funcionales, fieles, míos otra vez. Comparado con los días anteriores, era como pasar de vivir con una piedra en el zapato a caminar sobre una vereda limpia. Y no exagero, el alivio era real, y lo más importante, no venía de una pastilla ni de una promesa vacía. Venía de algo sencillo, natural, aplicado con paciencia. A veces pensamos que para mejorar necesitamos soluciones complicadas. Pero lo que viví me enseñó que a veces basta con volver a lo simple, con escuchar al cuerpo, tratarlo con respeto y darle una oportunidad real de sanar. ¿Qué aceite es? ¿Por qué funciona? ¿Y cómo actúa? El aceite que usé se llama aceite de árnica. Así, sin más. No es una marca comercial, ni un producto moderno de esos que aparecen en todos lados con nombres complicados. Es simplemente un extracto natural de una planta llamada Arnica montana, que crece en zonas montañosas de Europa y América del Norte. No lo descubrí en un laboratorio, ni fue un secreto guardado por generaciones. Es algo que muchas personas mayores han usado por años, aunque hoy en día se hable poco de ello. Y sin embargo, su poder es real, siempre que se use con constancia y respeto. La árnica es conocida desde hace siglos por sus propiedades antiinflamatorias y analgésicas. Esto significa que ayuda a reducir la inflamación, que es muchas veces la raíz del dolor, y también calma la sensación de malestar. No actúa sobre los síntomas desde la cabeza, como lo hacen las pastillas, sino directamente en la zona afectada. Cuando la aplicas sobre la piel, el aceite penetra poco a poco, llevando consigo sus compuestos naturales. Estos actúan en los tejidos blandos, donde suele acumularse la tensión, la hinchazón y la rigidez. Y es ahí donde comienza a notarse la diferencia. No con una explosión repentina de alivio, sino con una mejoría progresiva, silenciosa, pero muy clara. En el caso de los adultos mayores, el aceite de árnica tiene una ventaja importante. No agrede al cuerpo, no pasa por el hígado, no altera la presión, no afecta el estómago. Eso lo hace ideal para quienes, como yo, ya toman otros medicamentos y no quieren saturarse más. Además, al masajear con este aceite, no solo se aplica una sustancia, se genera calor local, se activa la circulación y se relajan los músculos que rodean la articulación. Todo esto combinado crea un entorno ideal para que el cuerpo comience a sanar por sí mismo. Algunas personas combinan el aceite de árnica con otros como el de menta o eucalipto, que aportan un efecto refrescante y ayudan a desinflamar más rápido. Yo usé solo árnica pura, pero luego supe que hay mezclas preparadas específicamente para el alivio de articulaciones. Lo importante, eso sí, es que el producto sea de buena calidad, natural y sin químicos añadidos. No quiero que nadie piense que esto es una solución mágica. No es magia, pero sí es ciencia natural aplicada con constancia. Y eso hace toda la diferencia, porque no basta con aplicarlo una vez y esperar resultados. Hay que tener paciencia, creer en lo que uno está haciendo y sobre todo, hacerlo bien. No con fuerza, sino con cuidado. No como un trámite, sino como un acto de cariño hacia tu propio cuerpo. Lo mejor es que, a diferencia de los medicamentos tradicionales, este tipo de aceite no trae consigo una lista de efectos secundarios. Al contrario, incluso el proceso de aplicarlo se vuelve un momento de conexión con uno mismo. Y si bien no es una cura definitiva para todos los dolores del mundo, sí puede ser una herramienta poderosa. Una aliada silenciosa que, gota a gota, masaje a masaje, te devuelve la movilidad, la calma y, en cierta forma, la confianza en tu cuerpo. Después de ver lo que el aceite de árnica hizo por mis tobillos, sería lógico pensar que lo guardé como un simple recuerdo de algo que me ayudó, pero no. Lo que hice fue incorporarlo como parte de mi vida diaria, porque si algo funciona de verdad, uno no lo deja olvidado en un cajón. Días después de ese alivio en los tobillos, comencé a notar que otros dolores que ya consideraba normales también merecían atención.
Uno de ellos estaba en mis rodillas. Desde hacía años, especialmente en los cambios de clima, sentía una presión incómoda, como si algo dentro se apretara sin razón. A veces incluso crujían al levantarme o al subir escaleras. Así que pensé, ¿por qué no probar también aquí? Empecé a aplicar el mismo aceite con la misma rutina, mañana y noche, masajes lentos, con el mismo respeto. Y para mi sorpresa, al cabo de una semana, ese dolor agudo que me obligaba a buscar una silla cada vez que me ponía de pie durante mucho tiempo, comenzó a disminuir. No desapareció por completo, pero se volvió más tolerable. Ya no era una barrera, sino una simple señal que podía manejar. Luego vino el cuello. Desde que soy mayor, al dormir o al estar sentado por mucho rato, solía sentirlo tenso. A veces me costaba girar la cabeza o mirar hacia los lados. Otra vez, tomé unas gotas de árnica, las froté en la base del cuello y sobre los hombros. Fue diferente a los tobillos, pero también efectivo. El aceite ayudó a relajar la zona y, combinado con algo de respiración profunda, empecé a dormir mejor. Y si hablamos de dormir, ahí descubrí uno de los beneficios que no esperaba. Cuando el cuerpo deja de doler, el descanso mejora. No me despertaba tanto por la noche, y al día siguiente no tenía esa sensación de estar arrastrando los pies. Mi humor cambió. Estaba más paciente, más presente. Incluso mis hijos me lo dijeron. «Papá, últimamente te ves mejor». Y lo sentía. No solo en el cuerpo, también en el ánimo. Mi espalda baja también fue parte del experimento. Desde hacía tiempo tenía molestias, sobre todo al estar sentado en sillas duras. No era un dolor fuerte, pero sí constante. Empecé a aplicar el aceite ahí también, con la ayuda de un rodillo pequeño o simplemente usando las manos en la medida de lo posible. De nuevo, el resultado no fue inmediato, pero sí progresivo. Era como si cada parte de mi cuerpo respondiera a la atención que antes no le daba. Pero lo más bonito de todo fue que no fui el único que se benefició. Una amiga, Marta, que tiene 81, empezó a usar el aceite en sus muñecas, donde tiene artritis. Me llamó al tercer día y me dijo, «No te voy a mentir, todavía duele, pero puedo tejer otra vez sin parar cada 10 minutos». Esa frase me emocionó, porque cuando uno recupera una pequeña parte de su rutina, recupera mucho más que eso. También mi cuñado, Pedro, que tiene 76 años, lo probó en los hombros. Él trabajó toda su vida como albañil y carga muchas tensiones en esa zona. Después de una semana de uso me confesó, «No sé qué tiene ese aceite, pero por fin pude ponerme la chaqueta sin que me duela». Y así, poco a poco, entendí que esto no era solo un remedio puntual para una sola parte del cuerpo. Era una herramienta para reconectarnos con nosotros mismos, para darnos alivio, para volver a movernos con confianza. No solo recuperé movilidad, también recuperé esperanza. La esperanza de que, aún con los años encima, nuestro cuerpo puede mejorar. Que no todo está perdido. Que hay formas de sanar que no vienen en una receta, sino en un pequeño frasco y en unos minutos de cuidado diario. Después de contar todo lo bueno que viví usando el aceite de árnica, también me parece justo compartir algunas advertencias y consejos. Porque sí, es natural, pero eso no significa que debamos usarlo sin cuidado. Como todo en la vida, el buen resultado viene de hacer las cosas bien. Lo primero que aprendí es que este aceite no debe aplicarse sobre heridas abiertas, cortes, ni zonas con irritación fuerte o infección. Puede parecer obvio, pero a veces por desesperación uno se lo pone igual. Hay que tener cuidado. Si la piel está dañada, es mejor esperar a que sane antes de aplicar cualquier producto, incluso si es natural. Segundo, si tienes piel muy sensible, te recomiendo hacer una prueba primero. Eso fue lo que me aconsejó la señora de la tienda naturista. Póngase una gotita en la parte interna del brazo, déjelo actuar unas horas y vea si su piel lo acepta. Así lo hice. No sentí picor ni enrojecimiento, así que supe que podía usarlo con tranquilidad. Pero cada persona es distinta, y es mejor prevenir que lamentar. Otra cosa muy importante,
No todos los aceites que dicen ser de árnica lo son realmente. Hay muchas marcas en el mercado que venden mezclas baratas con ingredientes sintéticos, perfumes añadidos o aceites diluidos en exceso. Algunos ni siquiera contienen la planta original. Por eso, mi consejo es claro: usa solo aceite puro o recomendado por alguien de confianza. Si puedes comprarlo en una tienda naturista que te inspire confianza, mucho mejor. Y si no estás seguro, pregunta. No tengas miedo de leer etiquetas, de investigar, de buscar el origen del producto. Recuerda que estamos hablando de algo que va directo sobre tu cuerpo. No se trata solo de precio, sino de calidad. Ahora bien, aunque el aceite me ayudó mucho, también entendí algo fundamental. No se trata solo de aplicarlo y sentarse a esperar. El cuerpo necesita un poco de todo para sanar. Así que, en paralelo al uso del aceite, hice pequeños cambios que marcaron la diferencia. Uno de ellos fue cuidar más lo que comía. Evité los alimentos que sé que me inflaman: embutidos, frituras, cosas muy saladas. Empecé a tomar más agua y a incorporar frutas como la piña y el jengibre, que ayudan de forma natural con la inflamación. También empecé a hacer estiramientos suaves por la mañana y antes de acostarme. Nada complicado. Solo unos minutos moviendo los tobillos en círculos, levantando y bajando los pies, estirando las piernas sin forzar. No me exigía, solo quería mantener la movilidad y darle al cuerpo el mensaje de que seguía en uso. Otro consejo: mantén la constancia. Aplicar el aceite una vez y olvidarlo no sirve de mucho. Lo que da resultados es la disciplina. Usarlo todos los días, con calma, con intención, como si fuera parte de tu rutina, igual que lavarte los dientes. Y por último, ten paciencia contigo mismo. A veces queremos resultados rápidos, pero el cuerpo tiene su ritmo. Tal vez en tu caso no sea en 4 días, quizás necesites una semana o 2. Lo importante es no rendirse antes de tiempo. Recuerda, si el cuerpo ha aguantado tantos años, también merece que le demos un poco de tiempo para recuperarse. Usado con respeto, este aceite puede darte más que alivio. Puede devolverte una parte de ti que pensabas perdida. Pero, como siempre digo, no hay atajo que valga más que el camino bien hecho. Nunca pensé que un aceite natural pudiera cambiarme la vida, pero lo hizo. Lo digo con total honestidad. No porque me haya curado milagrosamente, ni porque ahora viva sin ninguna molestia. Soy mayor, y con los años vienen achaques, sí. Pero lo que este pequeño frasco me devolvió no fue solo movilidad, fue dignidad. Fue la posibilidad de levantarme sin miedo, de caminar sin calcular cada paso, de volver a hacer cosas simples como cocinar de pie o salir a dar un paseo sin pensar en cuánto me va a doler después. Y sobre todo, me devolvió algo más profundo: la fe en mi cuerpo. A veces, cuando vivimos con dolor durante tanto tiempo, dejamos de creer que las cosas pueden mejorar. Nos resignamos, pensamos que ya es tarde, que no hay remedio. Yo también lo pensé. Durante años me acostumbré al malestar como si fuera parte de mí. Pero hoy te digo que no tiene por qué ser así. Si tú que estás viendo este video vives con dolor crónico, sea en los tobillos, en las rodillas, en la espalda o en el alma, quiero decirte esto: no pierdas la fe en tu cuerpo. Todavía puedes sanar. El cuerpo tiene una sabiduría inmensa. Solo necesita que lo escuchemos, que lo tratemos con respeto y que no lo abandonemos. A veces, el alivio no llega en forma de grandes tratamientos, sino en pequeños gestos. En algo tan simple como unas gotas de aceite y unos minutos al día dedicados a ti. Yo no soy médico, ni pretendo dar soluciones absolutas. Solo soy un hombre mayor que vivió con dolor, probó de todo, y cuando ya casi se daba por vencido, encontró alivio en lo más inesperado. Y si esto le puede servir a alguien más, entonces vale la pena compartirlo. Así que, si conoces a alguien que esté sufriendo, que haya probado 1000 cosas sin resultado, que haya perdido la esperanza, o que simplemente necesite escuchar otra voz que lo comprenda, compártelo con esa persona. A veces, el alivio llega de donde menos lo esperamos. Y a veces,
Una historia real como esta es justo lo que alguien necesita para no rendirse. Gracias por escucharme hasta el final. Y recuerda, nunca es tarde para cuidarte. Nunca es tarde para sentirte un poco mejor.